Esta mesa es la visión del profesional, equilibrio entre oferta y demanda, aunque realmente le podríamos decir desequilibrio, pero estamos aquí para buscar soluciones y alternativas. Yo, por lo que he hablado con los ponentes, tienen mucho que decir. Tenemos 45 minutos, haremos 2 rondas de 4 minutos para que podamos tocar varios temas. Ellos ya pues, lo saben, con lo cual intentaremos sintetizar todo, pero seguro que lo conseguiremos. Hablaremos de la situación actual del alquiler, de los contratos de alquiler de temporada, de la gestión integral, del tema de los honorarios de los profesionales, algo bastante importante, y, cómo no, de las peticiones de los profesionales a las administraciones públicas. Voy a empezar presentando a José María Alfaro, presidente de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias, FAI, a Elena Gallardo, presidenta de la Asociación Española de Shopper Inmobiliario, AEPSI, a Arturo Delgado, subdirector de Only Legal, el antiguo DAS, por si alguien no… David Maqueda, consejero delegado de Amadei, y Jesús Duque, socio fundador y vicepresidente de Alfa Inmobiliaria. ¿Vale? Vamos a empezar con la pregunta a José María. Va a ser una pregunta un tanto genérica, aunque luego ya no me separo porque se va un tanto genérica para empezar a calentar los motores. ¿Cómo valorías la situación actual del mercado inmobiliario? No hablo de alquileres, mercado inmobiliario en general. Bueno, me alegro que me empieces conmigo para calentar porque eso es lo que me gusta, calentar el ambiente. Lo sé. Bueno, la primera pregunta que quería haceros es si hay algún representante político en la sala que levante la mano. Uno, bueno, pues encantado, no tengo el placer. Pero básicamente lo que quería decir es que me alegro de que haya pocos representantes políticos en la sala porque voy a hablar para las personas que somos parte de la solución, del problema en mayúsculas que tenemos con la vivienda en España, ¿no? O sea, en las diferentes intervenciones se ha hablado clarísimamente de ello. No vale de nada correr, hay que hacer las cosas bien. Ya es el momento de hacer las cosas y hacerlas bien. El mercado inmobiliario, como panorámica general, para los agentes inmobiliarios, lo ha comentado antes muy pertinentemente Gerard, el mercado está boyante. Es decir, estamos en unos números de transacciones pues muy buenos. Este año seguramente descienda un poquito el número de transacciones, pues a lo mejor en torno al 10%, cerraremos sobre el 500.000 aproximadamente de transacciones. Por lo tanto, en cuanto a compraventas, fantásticamente bien. No nos va a faltar trabajo, sobre todo si tenemos la confianza de nuestros clientes, que para eso es lo que debemos de trabajar y para eso es lo que nosotros estamos desde hace 5 años aproximadamente poniendo la visión del especialista de zona, del que está, como digo yo siempre, en la primera trinchera, diciendo lo que está ocurriendo. Es verdad que no se nos escucha, de hecho ni se nos invita en las mesas. Creo que está en ciernes un consejo asesor de vivienda y que yo sepa, los agentes inmobiliarios no estamos ahí cuando intervenimos en 2 de cada 3 transacciones inmobiliarias de compraventa y alquiler que se hacen en este país. Igual entendemos algo de lo que está pasando, no sé, digo yo, no sé, algo de experiencia creo que tenemos, aunque solo sea fuerza de tortas, ¿no? Hace un año ya estuvimos aquí y fijaros, ahora resulta que debemos de tener dotes adivinatorias, ¿no? Porque ya dijimos el año pasado que la ley de la vivienda iba a ser cuando menos ineficiente y cuando más contraproducente o inaplicable. La hemos clavado, o sea, es que la hemos clavado. En algunas plazas está siendo ineficiente, en otras contraproducente y en otras inaplicable. La realidad es que, según datos nuestros de nuestra federación, donde participan 1.300 agencias inmobiliarias repartidas por todas las comunidades autónomas, tenemos un censo, una encuesta que vamos a actualizar en 15 días aproximadamente, donde indica que el descenso de la oferta en vivienda en alquiler, o sea, de alquiler de vivienda habitual, ronda el 35%. Hace 6 meses, 8 meses aproximadamente, hicimos el primer test, el sondeo, a consecuencia de los primeros 6 meses de la ley de la vivienda y ya identificamos un 30% de reducción del inventario de oferta. Ahora está llegando al 35%, con lo cual quiere decir que no solo no se ha mitigado, sino que está increciendo, ¿no? Por otro lado, otro de las respuestas que estamos sacando en la conclusión del sondeo es que se ha duplicado la presión de la demanda. Se ha duplicado tal cual. Es decir, no solo es que hay menos oferta, sino que hay más demanda.
Por tanto, lo que está ocurriendo aquí, bueno, son muchas cosas, en 4 minutos no voy a tener tiempo suficiente. Pero tienes otra ronda, ¿eh? Sí, sí, vale. No. Solamente quiero poner en valor, en primer lugar, el trabajo de los profesionales que están aquí, tanto los agentes inmobiliarios como los que trabajan en el ámbito de los seguros o de las garantías de alquiler. Si no fuera por nosotros, esto estaría muchísimo peor. Muchísimo peor. Pero es que resulta que a los agentes inmobiliarios se nos ha sacado de la ecuación. Porque hace un año alguien ha decidido, en contra del artículo 38 de nuestra Constitución, que no podemos cobrar honorarios a los inquilinos en alquiler de vivienda. Es decir, es la primera vez en la democracia que se limita la libertad de empresa, que a un profesional del servicio se le dice quién es su cliente, quién no lo es y a quién le puede cobrar honorarios. Cuando precisamente nosotros somos parte, como digo, de la solución, porque intervenimos en 2 de cada 3 operaciones y resulta que más o menos 3.000–4.000 alquileres al día son gestionados por un profesional en España, bueno, o eran, ahora ya no lo tengo tan seguro, porque realmente gratis no podemos trabajar tampoco. Es decir, de un día para otro, con un montón de encargos de alquiler vigentes, se nos limita la prestación del servicio y el cobro de honorarios. Eso es absolutamente Yo creo impensable. que ahí, José María, a lo mejor Elena tiene algo que decirnos. Oye, sí, a seguro lo que mejor... Mi punto de vista Yo, sobre yo este creo horario. que si me permite pasar a la siguiente pregunta, Sí. porque los 4 minutos se han pasado, me han dicho que soy la moderadora y, oye, la siguiente pregunta, Elena, y a colación de lo que dice José María, es esa. ¿Cómo se hace para que podáis cobrar honorarios? Porque, o sea, os has hecho mucho daño la ley de vivienda, la prohibición de no poder cobrar honorarios y, sobre todo, la reducción que ha hecho José María, muy bien apuntado, que es no van a profesionales, muchos particulares, porque quieren ahorrarse ese dinero de los honorarios porque ya no los pagan los inquilinos. Pero vosotros sé que tenéis una solución o tenéis una fórmula que a lo mejor nos puedes compartir para que el resto puedas ayudarles. Vale, gracias Mercedes, gracias a OESA por estar aquí, a EPSI hoy, que nos hacía mucha ilusión. AEPSI engloba, como Asociación Española de Personas y Inmobiliarios, engloba a los profesionales que representamos a compradores y arrendatarios. Y aquí está el kit de la cuestión que ahora explicaremos, ¿no? Primero quiero explicar que como AEPSI, es decir, hemos visto la problemática que se trata hoy en día en estas jornadas y que tenemos cada día en la mesa, que es la falta de vivienda, la hemos padecido desde 2 puntos de vista. Por un lado, aquel cliente arrendatario que nos contrata bajo un contrato de arrendamiento de servicios, que es ahí donde después entraré a hablar de cómo se pueden cobrar honorarios o cuál es la diferencia entre un usuario y un cliente, ¿no? Y desde el punto de vista de aquel pequeño inversor que quería comprar para poder invertir en alquiler, o sea, poner la vivienda en rentabilidad de alquiler, y que también hemos visto que en el caso de AEPSI es un 30% de nuestros clientes en toda España. Ese cliente inversor ha paralizado drásticamente esa decisión de compra. Esa parálisis ha provocado que entre menos vivienda en el parque de alquiler. Entonces, hemos visto los 2 puntos de vista. Luego lo de temporada, pero ahora... Sí, esa la tengo ahí preparada. Vale. Yo creo que el cliente, cuando aprecia un servicio, no duda en pagar. O sea, esta sensación que hay de que los inquilinos no quieren pagar, creo que es muchas veces porque no detectan qué propuesta de valor le hace el profesional. En nuestro caso, tenemos un contrato de arrendamiento de servicios en la que se le detalla pues, si es la búsqueda, si es la negociación, si es el trámite de servicios. Cuando ven esa propuesta de valor, el cliente paga encantado, contrata encantado. Lo que sí que estamos en contra y que no sé, y que ya hay mucha jurisprudencia en ese sentido, es que se le quiera cobrar a un inquilino cuando lo único que se ha hecho es enseñarle la vivienda porque le ha contratado el arrendador, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el motivo por el cual hay esa mala visión de no pagar honorarios profesionales. Sí que se tienen que pagar honorarios profesionales, como tú dices, todos trabajamos para cobrar, pero hemos de trasladarle a este cliente esa propuesta de valor. Es decir, ¿qué vamos a hacer por ti para que tú puedas cobrar? De hecho, hay muchas sentencias en ese sentido. Una de las más mediáticas fue de la Audiencia Provincial de Valencia del 21, que provocó una gran inmobiliaria, muy conocida por todos, que justificaba el cobro de sus honorarios, en este caso fue de compra, pero la similitud puede ser la misma, que decía que por firmar una hoja de visita tenía derecho al cobro de sus honorarios. Aquí la Audiencia Provincial dijo que enseñar la vivienda, esa hoja de visita, que mínimo que formara parte del encargo profesional que tenía con el cliente vendedor. Entonces yo creo que de cara a los inquilinos se puede hacer esa misma forma de trabajo, es decir,
¿Tú quieres que yo te busque vivienda? ¿Quieres que te negocie? ¿Quieres que me asegure que toda la documentación está en regla? Pues contrátame y aquí es donde podremos salvar ese pago de honorarios. Claro, o sea, estás haciendo, no dándole la vuelta, sino estás diciendo, pues bueno, la palabra vuestra lo dice, estáis haciendo como un catálogo, es decir, tú qué necesidades tienes y yo me voy al mercado a buscarlo. No te cobro por ponerte en contacto con uno y con otro, sino buscarte tus necesidades. Una agencia, un profesional, que tenga en cartera una vivienda en alquiler, le cobre al inquilino. Yo eso es lo que me choca y por eso me posiciono en la parte de representar o al arrendatario o bien al comprador, ¿no? Bueno, ahí está tu fórmula. O sea, que genial. Ahí, oye, gracias por compartirla, Elena. Arturo, aunque no vamos a hablar de la ley de vivienda, que viene después, pero sí vamos a hablar del tema de los incumplimientos, nosotros como compañía aseguradora, y sobre todo de adaptar ahora mismo las alternativas que va a hablar ahora mismo David, gestión integral, contrato de temporada, que también vamos a hablar. ¿Cómo os adaptáis vosotros a la nueva situación para poder dar un servicio, para seguir protegiéndolo con estas nuevas fórmulas o nuevas alternativas que hay? Buenos días. Lo primero, lo que quería decir, que estoy de acuerdo con José María, que creo que somos adivinos, ¿no? Porque el año pasado estuvimos aquí, hace un año, y más o menos lo que dijimos que iba a pasar está ocurriendo, con lo cual, sí, el problema que tenemos ahora mismo es que es verdad que a raíz de la ley de la vivienda es obvio que los procesos de desahucio se están alargando, con lo cual, donde estábamos hablando antes de 8 o 9 meses, a lo mejor de media en proceso de desahucio, estamos hablando de 11 o 12 meses. La verdad es que estamos bastante contentos con nuestra gestión porque hemos sido una compañía muy ágil en responder a esta nueva necesidad que ocurrió con el lanzamiento de la nueva ley de la vivienda. ¿Qué hemos hecho para todo esto? Pues adaptar nuestras pólizas, discernimos ya entre grandes tenedores y lo que es el modelo retail, porque efectivamente los procesos ahora mismo son radicalmente distintos si eres un gran tenedor o no lo eres, con lo cual fuimos muy ágiles en gestionarlo. Y luego otra cosa que está ocurriendo es que el mercado, y hemos respondido rápidamente al mercado, nos están pidiendo pólizas de 18 y 24 meses, cuando antiguamente la media era siempre 12. Incluso hemos tenido pólizas de 6 meses. Habría 6 meses de renta, eso es inviable. Por lo cual, el mercado nos ha pedido 18 y 24 y rápidamente hemos respondido a sacar pólizas que cubren ya 18 y 24 meses. Que puede haber casos en que los desahucios se produzcan en 17 meses, 18 meses. Es una barbaridad, pero es lo que está ocurriendo. Aparte de eso, quería aprovechar también para hablar de los locales. Los locales es un hito que está en alza, y casualmente porque no aplica la ley de la vivienda. A lo mejor tendríamos que mirarlo, ¿no? Porque cómo está reaccionando un mercado y cómo está reaccionando otro a través, de momento, no quiero dar pistas a nadie, pero de momento no está afectado por la ley de la vivienda, con lo cual está siendo todo bastante más ágil la gestión del tema de los locales que no. Y luego otro punto que yo creo que es muy importante, que muchas veces no tenemos en cuenta, porque cuando pensamos siempre en pólizas de impago de alquiler nos damos cuenta que detrás hay una defensa jurídica. O sea, la póliza de impago de alquiler no es solo el pago de rentas. Muchas veces pensamos solamente que hay que pagar 18 meses, 19 meses, 20 meses. No. Hay una parte jurídica que es muy importante. Y más ahora, porque ahora que han cambiado todos los procedimientos, que ha cambiado precisamente la ley, y estamos hablando de defensa jurídica, tener un buen potente motor de defensa jurídica que ha sido capaz de amoldarse a este nuevo modelo. Y sobre todo porque además en el caso de las SOCIMIs su primer interés es recuperar la vivienda, no les interesa el pago de rentas, quieren tener la recuperación de la vivienda, y para eso puede haber mediación, puede haber la aparición de abogados que gestionen cualquier tipo de recuperación de deuda, cualquier acción nueva es positiva para poder recuperar la vivienda y que esos plazos no se alarguen, con lo cual seamos conscientes de que la parte de la defensa jurídica es muy importante dentro de este tipo de pólizas. Sí, es un paquete al final, efectivamente. Una cosa, la parte de impago más la parte de defensa jurídica. Una cosa sin la otra no ayudaría, no haría nada. Pues voy a cambiar el orden porque acabas de terminar con los seguros de impago alquiler. David, te salto. Y Jesús, vosotros, ¿qué importancia tienen los seguros de impago alquiler en vuestra red, en este caso Alfa Inmobiliaria, que sé que lo estáis utilizando? ¿Qué importancia le dais a los seguros o en vuestro caso? ¿Es una herramienta para vosotros imprescindible? ¿Qué es lo que vosotros valoráis? ¿Cómo lo valoráis? Imprescindible, no. Importante, sí. O sea, yo creo que el seguro de impago, de hecho, nosotros lo elaboramos hará como 16 o 17 años. O
sacamos con el Grupo Acción Legal lo que llamamos Programa de Fomento de Alquiler Garantizado. O sea, fíjate si le damos importancia al asunto, porque nos dimos cuenta de que muchos propietarios no alquilaban por la inseguridad de ¿y si no me pagan qué? Y dijimos, pues nada, vamos a elaborar un seguro y estuvimos buscando compañías aseguradoras, haciéndole el producto específico para poderlo sacar al mercado. O sea, que fíjate si le damos importancia. Ahora, después de tantos años, no ha tenido la suficiente penetración. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no ha tenido tanta penetración? Yo creo que el profesional inmobiliario no está ofreciendo de forma habitual el seguro al propietario. Los motivos no lo sé. Yo creo que hay uno, y perdona que te interrumpa, porque nosotros que trabajamos con los profesionales muchas veces les da miedo al profesional inmobiliario que ofrecer un seguro impago alquiler que lo quiera el propietario, pero luego el análisis de viabilidad no sea viable y pierda la operación. Pero eso ya existen. No lo quería decir yo, lo has dicho Pero tú. no pasa nada, porque tengo la solución. Bien. Para eso, ahora mismo ya hay scoring, en el caso de la renta tenemos ya varias compañías, en el que se hace digital y dices, ¿es viable o no viable? Luego ya elegiré la que quiera, pero por lo menos ya sé que... Claro, pero perdona entonces, que te ese scoring, que yo lo entiendo, es decir, pues en función de tus ingresos, tu estabilidad y la renta que vas a pagar, pues veo si lo puedes o no lo puedes pagar, porque si no, no te puedo cubrir ese riesgo, es obvio. Es muy parecido a lo que pasa con una hipoteca. Pero es que no nos olvidemos que hay mucha gente que no compra sencillamente porque el banco no le da la hipoteca. Claro. Y va a alquilar. Y se encuentra con el problema de que las compañías aseguradoras, muchas no le cubren. Tienen la suerte de que muchos propietarios no conocen el producto y por tanto alquilan sin la cobertura. Digo que tienen la suerte, porque si todos los propietarios exigiesen el seguro de impago, me río yo del problema que tenemos ahora con los alquileres. De cierto modo, los profesionales estáis para... porque pero que estaremos para lo que estaremos, pero que al final hay una realidad, ¿no? Que hay mucha gente que tiene un trabajo precario, que trabaja pues, de aquella manera, que está rozando el larguero, que entiendo que no haya un seguro que le cubra ese riesgo, porque lo entiendo, pero les alquilan y pagan. Entonces, claro, y no le pasa nada, pues... ¿no? Y si no pasa nada, no pasa nada, y si pasa, pues pasa, pero en la mayoría de los casos no pagan. Hombre, la existencia de los seguros existen porque se cobran más primas que siniestros se pagan. Si no, no existirían los seguros, si no, no ¿vale? existirían. Claro. Las aseguradoras tontas que no se cubre un riesgo, pero que es un riesgo medido y controlado. Entonces, claro. me río yo, ¿vale?, del problema que tenemos ahora si todos los propietarios que alquilan su casa dijeran sí, pero con seguro. Me río yo. Entonces, creo que es un tema, pero según estaba abriendo la botella de agua ahí abajo, me ha venido, pues, se ha hablado mucho de lo que es la administración pública, ¿no? De regular, no regular, y no sé si os llama la atención esto que voy a hacer. Sí. O sea, esta botella no cumple una normativa europea. Sí. O sea, es decir, esta botellita debería de estar con el tapón aquí soldado. Tela para beber de la botellita con el tapón soldado. O sea, esto no sé a quién se le habrá ocurrido la brillante idea, pero parece que... Bueno, es un ejemplo un poco de lo que está pasando. Sí. Es decir, cada vez que se regula algo es para poner más trabas, para poner más dificultades, para evitar que todo fluya con naturalidad. El principal problema que hay en España con la vivienda, y no me atrevería a decir en España, en algunos lugares de España, porque en Soria no hay problema con la vivienda, o sea, en algunos sitios de España sí, es uno. Y se ha dicho aquí, y todo el mundo lo sabe, es uno, es el suelo. No hay otro problema, ni en alquiler ni en venta, es el suelo. Y como decía antes Miguel Ángel del Grupo LAR, joder, cuando salgo de La Moraleja será porque no hay campo, a 15 kilómetros de Madrid. Es el único problema que hay en España con la vivienda. La cuestión es por qué no se recalifica más suelo. Porque eso es una voluntad política, eso no es un tema económico, ni de fondos buitres, ni de agentes inmobiliarios, ni de oferta, ni de demanda, es suelo. Y el suelo es una decisión política. Me voy a quedar con eso de que si todos los propietarios piden el seguro impago alquiler, se acabó. Entonces, en la agencia de comunicación nuestra ya llevan 20 años con nosotros y la verdad es que hemos hecho mucho ruido, pero María, hay que hacer más. Ahora sí, David, ahora sí. Hablamos de alternativas para equilibrar, ¿no?, la oferta y la demanda. ¿Qué alternativas tenéis vosotros como profesionales inmobiliarios? ¿Qué servicios podéis ofrecer que os puedan ayudar a atraer a los particulares, que vayan hacia vosotros? ¿Vosotros qué hacéis? Bueno, sé lo que hacéis, que es una gestión integral. Una gestión integral que además es muy profesional y bueno, pues también cuéntanos. Bueno, pues en principio agradeceros que me hayáis
hayáis invitado a esta mesa de debate, que es muy interesante y creo que con el tiempo que nos habéis dejado no vamos a tener, pero vamos a intentar acortarlo lo más posible. Evidentemente, estoy en algo en desacuerdo, solamente un punto, y es en el tema en que hoy en día, antiguamente, sí podíamos ser celosos a contratar un seguro, porque eso iba a implicar que nos iban a echar para atrás muchos posibles clientes que nosotros los podíamos ver viables. Hoy en día eso no pasa. Hoy en día, con la escasez de vivienda que tenemos, en cuanto tenemos una vivienda la ponemos al mercado, muchas de las viviendas que nosotros tenemos ni las publicamos. Es decir, tenemos una cartera de clientes, de gente esperando, que ya los tenemos alquilados antes de publicarlo. Y si la publicamos, tenemos que cortar el anuncio al segundo o al tercer día para gestionar la cantidad de llamadas que tenemos. Entonces, no voy a hablar de la ley de vivienda porque sería ahondar más en el desastre que tenemos, pero lo que han hecho es a esa gente que antes los consideramos aptos para alquilar, las hemos borrado de la ecuación y solamente lo que hacemos es seleccionar al mejor cliente. Dicho esto, lo que nosotros hacemos, evidentemente, es ofrecer la gestión integral. Ofrecemos una gestión integral al propietario porque lo que tratamos es de convencerles que no saque su vivienda del mercado libre de larga duración y tome otras alternativas, como es el alquiler de habitaciones, el corto plazo, porque creemos en la vivienda de larga duración. Esto no lo podemos hacer solos. Esto nos tienen que ayudar las administraciones y tendrían que preguntarnos más a los que somos profesionales inmobiliarios, que, como bien han dicho por ahí, 2 de cada 3 transacciones nosotros actuamos. Bueno, entonces, centrándonos en lo que es la gestión integral, pues bueno, al propietario nos es más fácil convencerle que limitamos los riesgos. Siempre hay riesgos, pero que los limitamos. Primero porque hacemos una buena selección. Nosotros, todo el cliente que aportamos a la empresa aseguradora no nos los deniegan, porque ya nosotros hacemos una buena selección por la cantidad de clientes que tenemos. Entonces, al final, el propietario lo que quiere es tranquilidad. Por supuesto, quiere rentabilidad, pero quiere tranquilidad. Y el tener un seguro que le garantice los pagos es importante. Pero también es importante no solamente que le garanticen los pagos, sino recuperar la vivienda lo antes posible. Eso es muy importante. Y no digamos luego, cuando dejan de pagar la vivienda, generalmente cómo nos encontramos la vivienda, por actos vandálicos. Entonces, hay mucha gente, hay mucho propietario que lo que prefiere es cerrar su vivienda o simplemente dedicarse al alquiler de habitaciones. Es decir, está mucho menos regulado y entonces lo que necesitamos es convencer y llegar al propietario, diciéndoles que tenemos una alternativa que es la gestión integral. Y como empresa, no sé si me queda algo, digo, como empresa también sería, no me queda nada, ¿no? Sería suficiente, o sea, suficientemente atractivo porque lo que conseguimos es fidelizar a nuestros clientes. Y eso nos va a entrar un ingreso recurrente porque nosotros somos los que vamos a saber cuándo se va a renovar, cuándo se va a rescindir y los que nos dedicamos no solamente al alquiler sino a la venta, tenemos un potencial número de viviendas que en un futuro quizás puedan ser una posible venta. Por lo tanto, parece como una posible solución para los profesionales inmobiliarios la gestión integral, porque hasta donde yo tengo entendido, y es verdad que trabajáis con Arrenta y conocemos vuestro funcionamiento, vosotros al final lo que vais a hacer es garantizar, en este caso, el impago de alquiler al propietario, pague o no pague el inquilino. Es decir, tenéis que, pero de una forma bien hecha. Y cuando digo bien hecha es decir que no vais a hacerlo con vuestro músculo financiero, sino que vais a tirar de aseguradora, que es un poco lo que vosotros hacéis, porque al final, si no es vender humo, es decir, no te preocupes que yo te pago de 1 al 5 y si mañana me quedo sin dinero, pues lo siento, búscame donde esté. Pero vosotros sí que sé que lo hacéis bien. Es decir, que si esta fórmula puede ser una salida para los profesionales, la recomendación es que se haga adecuadamente, que tenga un respaldo, que es un poco la pregunta a Arturo, porque las aseguradoras sí que protegéis a través de las corredurías a los profesionales inmobiliarios en estas fórmulas y cuando actúan ellos de tomadores, de asegurados, es decir, que tenéis una fórmula que vosotros sí que les apoyáis, ¿no? Cuéntanos un poco, Arturo, a ver,
Sí, lo primero, comentarte, bueno, que tú ya bien lo has indicado, que nosotros directamente con las inmobiliarias y con los API no trabajamos, siempre trabajamos a través de corredurías especialistas, que al final lo que hacemos es poner soluciones a medida para que esas corredurías especialistas puedan trabajar con estas soluciones integrales, que al final lo que hacen es que garantizan la renta, además de ofrecer otro cierto tipo de paquetes. Estoy totalmente de acuerdo contigo en el que hoy en día es muy complicado que alguien alquile un piso sin tener un seguro de alquiler, pero porque realmente hay tanta demanda, que es lo que dices tú, si no pasa el scoring 1, lo pasa el segundo, lo pasa el tercero y si no el cuarto. Es muy complicado que un piso se quede sin alquilar porque alguien no pase el scoring, porque lamentablemente hay tanta demanda y tan poca oferta que al final de hecho tengo varios clientes que directamente si no pasa el scoring no hay pisos, a pasar a la siguiente y a la siguiente no se plantean en no alquilarlo. Y como dice Mercedes, nosotros tenemos soluciones y lo que hacemos es facilitárselas al corredor para que el corredor a su vez se las facilite a los agentes y puedan utilizar esta gestión integral que va desde gestión de scoring súper ágil, desde gestión de siniestros, sobre todo luego que la gestión de pago se realice a través de estas empresas de gestión integral. Pues no es lo mismo pagar directamente al inquilino, que nosotros al final tengamos un acuerdo a través de una correduría con estos servicios integrales, que al final lo que hacen es que pase el pago pase por ahí y al final sean ellos quienes hacen el fronting sobre el cliente, que al final muchas veces no saben ni que está un legal detrás o quién está, saben que hay una aseguradora, pero al final el que hace el fronting son ellos, con lo cual sí que estamos apoyando constantemente este modelo de negocio. Claro. Sí, ya me consta porque además cada compañía trabaja de una forma distinta, pero es verdad que al final quien cobra esas rentas por parte de la aseguradora es quien las ha puesto. En unas ocasiones tiene que demostrar que han sido pagadas al propietario. Correcto. Porque no es decir, no me han pagado y cobro. No, o sea, hay que demostrar que han sido pagadas y que el inquilino lo ha hecho y al final la agencia que ha hecho una gestión integral y que al final ha puesto en riesgo, ha adelantado una cantidad de dinero al propietario, pues que esté cubierto. No, claro, la agencia final, gestionando con la correduría, nos Exacto. reclama y somos nosotros que realizamos el pago rápidamente para suplir ese adelanto que han hecho, con lo cual, lo que tú hablabas, no hace que las agencias vayan a músculo, porque para mí eso tiene mucho riesgo. No podemos comparar el músculo que puede tener una agencia con una multinacional que es aseguradora, que al final estamos regulados por la DGS o un montón de organismos que ya conocemos, con lo cual todo lo que está asegurado está garantizado, con lo cual yo creo que es el binomio perfecto. Pues vamos a entrar en un tema muy bonito. Los contratos de temporada. Los de temporada. Elena, ¿vosotros los utilizáis? ¿Crees que es una alternativa ahora mismo para el problema que tenemos con la ley de vivienda, el tema de los honorarios, el tema de intentar hacer otro tipo de contratos que beneficien a los profesionales? ¿Es una alternativa o tienes patas muy cortas? Cortitas, muy cortitas. Cortitas, ¿no? Me imaginaba. Si me preguntas si es una alternativa, creo que deberíamos remontarnos a lo que dice el ALAU, que cómo designa estos contratos, no como de temporada. Dice que son contratos para uso distinto de la vivienda. Desde ese punto de vista ya no pueden ser una alternativa al problema de residencia habitual de las personas, ¿no? Pensemos que hay un mito urbano que todavía circula, y mira que se ha hecho pedagogía, pero todavía circula, de que un alquiler de temporada es aquel que dura menos de 11 meses. Y esto, tú dices que no, porque lo tenemos claro muchos, pero todavía se sigue utilizando. Y he visto algún artículo publicado que así lo decía. Entonces, la temporalidad es una alternativa, pero cuando responde a esta excepcionalidad y temporalidad, lo que no se puede hacer es usar en fraude de ley este contrato para saltarnos la ley de vivienda, que tampoco voy a entrar a profundizar, pero para saltarnos todas aquellas cuestiones o de la LAU que afectan a rentas actualizadas, cómo se actualiza la renta, a prórrogas forzosas, a fianzas. Entonces, al final acabamos con que en los últimos trimestres de este año se había hecho un estudio de que el crecimiento interanual de arrendamientos de temporada se había incrementado un 56%. Sí, sí. Y en Cáceres creo que llegaba a los 3 dígitos, a los 850%. Claro, ¿qué pasa? ¿Todo el mundo va a ir a Cáceres ahora a trabajar un trabajo puntual? Va a ser que no, ¿no? Entonces, desde el momento en que usamos una figura jurídica para hacer fraude de ley, ya nunca puede ser una alternativa, ¿no? Pero, a ver, las aseguradoras es cierto que se están adaptando a esta alternativa. Se adaptan. Lo que pasa es que, efectivamente, se adaptan porque tienen que adaptarse igual que han hecho siempre. Igual que cuando estábamos en pandemia y había que condonar las rentas, estaban ahí pagando rentas. Sí, pero yo me refiero a que está muy bien que se puedan asegurar,
siempre y cuando sea realmente un contrato de temporada, que son muy estables. Claro, en teoría. y tú lo has explicado perfectamente, porque hasta donde tengo entendido, vosotros sois los profesionales, el contrato de temporada no lo determina el tiempo La de duración, sino la finalidad del contrato. Y ha habido varias jurisprudencias en ese sentido y lo deja bien claro. Pero es verdad que al final las aseguradoras sí que se tienen que amoldar y poco a poco, incluso desde Arrenta, hemos tenido reuniones porque al principio todavía algunas tenemos que intentar llevarlas a nuestro terreno, pero había aseguradoras, y las hay, que pagan hasta finalización del contrato. Ya hemos conseguido, después de reuniones, porque al final los que estamos ahí en el campo de juego, nosotros y los profesionales, que, oye, pues si el contrato se termina, pero el inquilino no se ha marchado y sigue sin pagar, o sea, que la cobertura continúe. Pues son salidas que se están dando porque se están... O sea, otra cosa es que tengan las patas cortas, pero de momento se están esas alternativas que por lo menos hasta que estalle esto en los juzgados. Sí, sí, pero se está respaldando una figura jurídica que en realidad no existe Total, ahora mismo, sí, sí, ¿no? total. En Cataluña, por ejemplo, que tenemos también un poco de todo, tuvimos la ley, por ejemplo, de 2020, que contenía las rentas, que fue la primera que se publicó. Al cabo de un año y medio se hizo un estudio que decía que habían bajado los alquileres un 5% en las clases más altas, en las rentas más altas, y no en las bajas, que había sido todo lo contrario, porque los propietarios habían elevado el techo de las rentas acercándose al techo superior que permitía el índice, ¿no? Con lo cual fue contraproducente, ¿no?, lo siguiente. Y por otro lado hablaba de la drástica reducción de demanda, de oferta, y esa oferta ¿dónde se fue? Pues a la figura de temporada, que realmente, como decía antes, muchas veces en fraude de ley, ¿no? De todas formas, este tema tiene para toda la mañana. Toda la mañana. Jesús, los propietarios que estábamos hablando hace un ratito, que por el tema de los honorarios ellos ya no alquilaban o evitaban ir a profesionales, bueno, hacer unos contratos, pues nosotros estamos recibiendo contratos desde Arrenta, que siempre los revisamos antes de emisión de póliza, que notamos mucho la diferencia cuando viene por un profesional o no. Vosotros imagino que habéis notado una bajada importantísima. Imagino, a lo mejor me confundo y Alfa no. En cuanto a propietarios que no pasan por las agencias, sino que directamente se tiran de portales inmobiliarios y juegan a ser profesionales. Lo habéis notado mucho, imagino, ¿verdad? Ese problema yo creo que lo hemos sufrido todas las inmobiliarias. Quiero pensar que es un problema de adaptación. Es decir, si nadie puede cobrar al inquilino, pues las reglas del juego son iguales para todos. Por lo tanto, el propietario que quiera trabajar con una agencia tendrá que pagar, y el que no quiera trabajar por una agencia, a lo mejor es que la agencia no es capaz de hacerle ver el valor que le aporta su servicio, ¿no? Realmente tiene mucho sentido que el inquilino no pague. Tiene todo el sentido del mundo. Es decir, si hablamos de que existe un encargo por parte del propietario para que un profesional le alquile la vivienda, el que está efectuando el encargo es el propietario. Quien debe de pagar es el que efectúa el encargo. Si yo estoy anunciando un inmueble para que alguien que se interese por él me llame y yo se lo enseñe y se lo alquile, pues en la publicidad estoy anunciando ese inmueble. Es decir, todo eso tiene bastante lógica. Digamos que durante muchos años, yo creo que por la idiosincrasia, por la cultura, por lo que sea, concretamente en Madrid, porque en otras comunidades autónomas no ha sido así, pero en Madrid se ha llevado la costumbre de que es el inquilino el que paga los honorarios de agencia. Y el inquilino dice, bueno, incluso cuando se le cobraba, ¿no? Te decían, bueno, ¿y eso por qué? Hombre, porque se ha hecho toda la vida. No, eso no es un argumento, porque se ha hecho toda la vida. Es decir, tú estás anunciando un inmueble, yo quiero que alquilarlo, pues ya está, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que va a haber un momento en el que el mercado se tendrá que adaptar, se tendrá que adecuar o trabajar pues, con los encargos que comentabais antes, ¿no? Del personal shopper. Es decir, si me encargas tú que te busque la casa, pues evidentemente te cobro porque tú me estás encargando que salga al mercado a buscarte una casa. Pero si yo estoy anunciando una casa y te llamo porque quiero alquilarla, no tiene mucho sentido que se le cobre. Creo que va a ser un problema de adaptación, no tiene más. Pero sí, evidentemente lo hemos notado, claro que lo hemos notado. Propietario que dice, lo alquilo yo, claro, lo alquilo yo. Y, pues, David, la pregunta va a ser complicada. Además de las alternativas que hemos hablado aquí de gestión, o tú mismo, gestión integral, y lo que estaba comentando Jesús, ¿aportarías alguna alternativa para atraer a los propietarios a las agencias, aparte de lo que ha comentado Jesús? Es difícil, la pregunta. Lo sé. Yo he empezado así, diciendo, es difícil, pero... Bueno, hombre, yo creo que lo que hay que transmitir al propietario es que nosotros somos... O sea, lo que tenemos que hacer es realzar la profesión inmobiliaria y la intermediación inmobiliaria. Y tenemos que hacer ver al propietario que nosotros somos fundamentales
para poder llevar a cabo una buena gestión de alquiler y que el día de mañana no tenga problemas. Por ejemplo, ¿qué es lo que haría yo? Evidentemente, la formación, súper importante. Nosotros desde Amadei estamos luchando siempre por la formación, porque lo que queremos es que los profesionales que salgan a las calles sean profesionales formados. Es decir, que sean capaces de transmitir y de resolver inquietudes al propietario. Esa es la única alternativa para que al final el propietario pueda creer en nosotros. Evidentemente, también estoy de acuerdo con que antes se cobraba siempre al inquilino y eso se hacía, bueno, pues en Madrid sobre todo, porque era una norma. También estoy de acuerdo con que ahora se irá regularizando. Nosotros hemos visto propietarios que han dejado de trabajar con nosotros porque ahora nos tenían que pagar. Claro. Y han dejado de trabajar con nosotros, pero bueno, al final vamos tratando de recuperar y de que esto se normalice. Lo que sí que no estoy en absoluto de acuerdo es en que alguien venga a decirme a quién tengo que cobrar y a quién no tengo que cobrar. Eso no estoy en acuerdo en absoluto, porque cuando llegan mis trimestres tengo que pagar impuestos y no me viene bien, yo no puedo decidir si es la administración quien los tiene que pagar o tú. o no. Entonces, yo creo que el mercado libre es el único camino que hay y deberían de escucharnos más la administración, como he repetido antes, a los que estamos en la calle, porque para solucionar este problema, evidentemente, liberalizar el suelo, evidentemente que haya un 50-50 entre administración e inversionistas, eso está bien, pero ahí el pequeño propietario es al que hay que convencer, es el que hay que decirle y además eso es una solución inmediata. No tenemos que calificar suelo, no tenemos que empezar a rehabilitar, simplemente tenemos que convencer, quitarle esos miedos y que aporte la vivienda de nuevo al mercado inmobiliario y, en definitiva, pues convencerle de que con los medios que estamos utilizando, por cierto, privados, no de administración pública, que nosotros también hay que decirlo, no quiero meter más caña, pero... No, ya viene José María. Ya viene, ¿verdad? Pero es verdad que lo que tenemos que es convencer de que es una muy buena alternativa. Genial, gracias, David. Empecé contigo y acabo contigo. Empezaste calentando y ahora viene otra mesa. En tu caso, sí que has dicho algo antes, José María, de si habéis tenido contacto con las administraciones públicas. Algo has comentado al principio, pero es verdad que no te he dejado terminar. Si puedes comentarnos en los 4 minutos que nos queda. Voy a emplear 30 segundos. Venga. Quiero enfriar. No, voy a emplear 30 segundos primero para hacer una autocrítica, luego una crítica constructiva, si me permitís, y ahora te respondo esto. Vale. En cuanto a autocrítica, efectivamente, los agentes inmobiliarios tenemos que cobrar por la prestación de un servicio a quien realmente se lo prestamos. O sea, si trabajamos desde la coherencia, esto no es tan complicado. A partir de ahí, claro que somos necesarios, pero tenemos que hacer valer que somos capaces de evitar problemas, de ahorrar tiempo y de hacer ganar dinero, entre comillas, a nuestros clientes. Luego tenemos que saber trabajar en representación. Es decir, ¿se puede trabajar para representar a un inquilino? Claro que sí, claro que se puede. Ahí sí puedes cobrar honorarios. O cuando, según nos han regulado, no alquilas como vivienda habitual. La crítica constructiva que quería hacer a las compañías aseguradoras es que estamos en una situación de emergencia habitacional. No es de recibo, ayer estuve en Toledo, que haya demandas interpuestas en los juzgados que lleven más de 11 meses sin ser admitidas a trámite. ¿Vale? La ley de la vivienda ha venido a establecer nuevos requisitos, aquí se ha comentado, ¿no? El famoso certificado de no ser gran tenedor, el de vulnerabilidad. Por favor, poner el foco en los abogados, en los bufetes de abogados y no perdamos el tiempo, porque yo ya he calibrado que se ha perdido mucho tiempo en esas demandas, ¿vale? No se puede perder ni un solo día. O sea, tal y como está el mundo judicial, las partidas judiciales, no podemos permitirnos la licencia de que a mí, por ejemplo, que me ha pasado en mi empresa, me tarde 7 meses en pedirme el bufete de abogados que le pida a mi cliente arrendador el certificado de no ser gran tenedor.
Perdona, esto desde mayo del año pasado ya se sabía que había que pedirlo y desde septiembre, que esa es otra, o sea, se promulga una ley que no se puede poner en funcionamiento porque los registros de la propiedad no estaban preparados hasta 4 meses después. Vale, eso ahí lo dejo, ¿vale? Simplemente deciros, y lo pido por favor, como profesional inmobiliario, los seguros están muy bien, pero ojalá y no los utilicemos nunca. Y si los tenemos que utilizar, no perdamos el tiempo, ninguno de nosotros. Hagamos más labores de mediación y estemos encima de esos procesos para que no estén 4 meses durmiendo el sueño de los justos en la mesa de un secretario judicial. Eso por un lado. Me vas a rebatir, seguro. Una pequeña puntualización. Los últimos interesados somos nosotros. Ten en cuenta que cada mes que pasa, yo tengo que adelantar la renta. Sí, De hecho, sí, pero cuando se acaba la cobertura, el que la aguanta es otro. Sí, pero bueno, ¿Eh? de momento, Eso también, poco permitidme que lo diga, ¿eh? Sí. Perdón, ¿eh? Perdón. No, Con todo, desde el cariño y con todo el pero respeto. que quede claro que, a ver, eso no es la gran mayoría de los casos y que nosotros somos los últimos interesados, que cada mes que pasa tenemos que adelantar la renta. Es decir, Sí. yo fui 4 meses sin poner Está una demanda, claro. esos 4 meses los tengo que pagar yo. Sí, lo sé. Eso De hecho, es verdad que la mediación, y ahí te confirmo, que hace muchísimo. Nosotros creo que somos de las pocas corredurías que hace la mediación. Y el 30%, aquí está la responsable de siniestros, el 30% no acaban en demanda, que es para evitar esto. Claro. Normalmente no es algo que nosotros tengamos que hacer una correduría, pero precisamente lo hacemos porque conocemos que no queréis ir y tampoco conocemos que no quieren pagar. O sea, no queréis ir, pagáis pero que no queréis. Nada, por José terminar, María, te dejo. simplemente, hay un fuerte desequilibrio oferta-demanda, fortísimo, y esto sigue creciendo. Es verdad que las políticas públicas se van a poner suelos, se van a poner vivienda, pero ¿cuándo va a llegar esa vivienda? Dentro de 5 o 6 años el problema se va a seguir incrementando. Es decir, nosotros, los agentes inmobiliarios, sabemos que hay mucha vivienda cerrada, que se ha dedicado a otros usos, que hay posibilidad de hacer, que se ha comentado aquí, cambios de uso. Hay muchas cosas que se pueden hacer en el mercado de la vivienda existente y lo que nosotros le queremos contar a nuestra ministra, y así se lo hemos solicitado, es queremos ir a contarle la visión del agente inmobiliario y qué cosas se pueden hacer en materia de vivienda existente para promover y generar oferta, que se puede generar mucha oferta. Se ha hablado esta mañana de que hay datos por ahí estadísticos de 3 millones de viviendas vacías. Bueno, obviamente no todas están en zonas donde hay presión de demanda, pero seguramente 150 o 200.000 viviendas sí serían recuperables para el mercado de alquiler de vivienda. Y eso solo puede hacerse desde la seguridad jurídica y desde el incentivo, no desde el desincentivo. Desde enero de este año se ha bajado el incentivo un 10% a los arrendadores que alquilan como vivienda habitual, porque en IRPF solo se pueden deducir el 50% y no el 60%. O sea, lo único que ha traído la ley de la vivienda es confusión, inseguridad jurídica y miedo. Amigos, miedo. Los arrendadores tienen miedo. A mí me llegan a la oficina y me dicen, no quiero volver a alquilar, se me va el inquilino, no quiero volver a alquilar. Ostras, es una continua. Es decir, esto no puede seguir así, lo tenemos que cambiar, porque realmente en Madrid ya el problema no es el alquiler de temporada, el problema ya no es ni siquiera el alquiler de habitaciones, el problema es que se están alquilando camas. En Madrid se están alquilando camas. En las habitaciones grandes de los pisos de 80 metros se ponen 3 camas y se cobran 200 euros por cama. Esto está ya aquí y luego, ya con esto termino, el fenómeno de que termina el contrato del arrendamiento y el inquilino no se marcha porque no tiene dónde irse. Y porque no puede pagar en el mejor de los casos, o si lo puede pagar y tiene dónde irse, no le eligen. En el casting de inquilinos que se hace, pues no le eligen. Entonces llaman a su arrendador y le dicen, mira, yo lo siento mucho, yo sé que tú necesitas la vivienda para tu hijo, pero yo no me puedo ir de aquí porque no me voy a ir debajo de un puente, como decía ayer esta mañana. Entonces me quedo aquí, te voy a seguir pagando, oye, si me quieres demandar, me demandas. Eso, el quedarse en precario, esto lo vamos a ver en los próximos... Ya lo estamos viendo. Yo tengo ya datos de abogados que me están diciendo que se ha aumentado por 3, por 4 y por 5 el número de demandas interpuestas por precario. Entonces, esto o lo atacamos de verdad. Entonces, ¿qué podemos hacer los agentes inmobiliarios? Pues nada, predicar en el desierto, pedirle 5 veces una reunión a la ministra para que nos la conceda igual un día de estos. Es decir, y al final acabaremos yendo a esa reunión. ¿Y nos van a hacer caso? No lo sé, pero vamos a poner encima de la mesa una batería de propuestas que van justamente a incentivar la oferta en el mercado de vivienda existente, que eso es lo que a corto plazo podemos hacer. Yo lo siguiente que iba a hacer... Para concluir, lo que tenía es, para daros la oportunidad y que vosotros podáis en 1 o 2 minutos hacer una petición para encontrar el equilibrio. ¿La tuya tengo clara?
reunión con la ministra. Entonces ya sí que me ahorro ya la tuya, porque es reunión con la ministra. Porque tienes tanto que decir que no te da tiempo en 1 minuto o 2. Pero sí, os doy paso, si os parece, que en 1 minuto o 2 simplemente hagáis una petición. ¿Qué peticionaríais para encontrar el equilibrio? Que de eso se trata en la mesa. Acabo yo con el tema de temporada para dar esa pequeña solución que sería el conato que se hizo en Cataluña hace unos días, que hubo un decreto que pretendía equiparar los contratos de alquiler de temporada que realmente no cumplieran esa excepcionalidad a los de vivienda habitual, que al final no se aprobó, no se convalidó el decreto. Sería una buena fórmula. De hecho, hay un comité, se supone, ¿no?, de trabajo en el Ministerio de Vivienda que está trabajando para delimitar bien esa figura y poder recuperar otra vez todo ese parque de viviendas que se ha ido de la residencia habitual. Genial, pues muy bien. Arturo. Yo más que petición haría una reflexión, ¿vale? Que es simplemente que tengamos en cuenta que yo creo que es totalmente demostrable que todas las compañías de seguros, ya no solo de la mía, hablo en general de todas las compañías de seguros, hemos estado y estaremos siempre pegados al mercado, es decir, algunos con más agilidad, otros con menos, pero yo creo que lo que tú creo que lo he dicho al principio, durante la pandemia, que fue algo que nos vino a todos, que jamás hemos pensado que nos podía pasar algo así, ninguna compañía dejó de pagar ninguna renta y la gente que trabajáis en el sector lo sabéis. Perdimos bastante dinero, tuvimos bastantes agujeros debido a que tuvimos que pagar rentas que la gente no podía pagar, hubo venias, hubo quitas, moratorias y todos al final las compañías lo subimos, que ahora con la nueva ley hemos vuelto a hacer un esfuerzo y es verdad que al inicio se perdió bastante dinero por lo que hablamos de que los plazos de las desahucios se alargaron y que pase lo que pase en el futuro, que las compañías de seguros siempre estaremos al lado para intentar apoyar a todos los actores del sector, ya sean agencias, inmobiliarias, corredurías o para los propios propietarios. Que sigáis así, vamos, que es lo que se está haciendo. David. Bueno, pues yo un poco más de lo mismo, ¿no? Pero quizás pues incidiría también en que se acorten los plazos de las resoluciones. Eso es fundamental. Totalmente. Es decir, no podemos estar 11 meses, 12 meses, 15 meses para recuperar una vivienda. Y eso para mí es fundamental. O sea, ya hay que hacer otras modificaciones, pero con que acorten los plazos y consigamos recuperar una vivienda en 3 meses, eso sería... Totalmente de acuerdo. Sería un éxito rotundo. Te lo compro. Jesús. Yo lo tengo muy claro. 1 minuto 2. Algo que quieras. Nada, muy brevemente. No se pueden tardar entre 12 y 24 meses en dar una licencia de obra. Es un problema administrativo. No se pueden tardar del orden de 10 años en hacer un plan general de ordenación urbana. Eso es un tema administrativo. Y no se puede tener tanto suelo paralizado sin recalificar, porque eso es una decisión política. Es decir, lo único que veo es el origen de este problema es una voluntad política. Si hay voluntad política de solucionar el problema se soluciona solo, porque todos los demás actores estamos interesadísimos en que no haya este problema. Tanto los promotores, como las compañías aseguradoras, como los profesionales inmobiliarios, o sea, todos estamos deseando, pero no podemos. Si el principal problema es el suelo, no hay oferta de suelo. Es decir, ¿cuántas viviendas se han construido este año pasado? 70.000. Es decir, se están vendiendo viviendas usadas. Llega un momento en que es que ya no hay. Es que en la realidad no hay. Pero el problema de fondo es un poco lo que pasa en mi pueblo. En el pueblo en que vivo, ojalá fuera mío. Nos hemos acostumbrado a ver las calles sucias. O sea, no se recogen las hojas, no se recogen los papeles y los ciudadanos nos hemos acostumbrado a ver las calles sucias. Y aquí nos estamos acostumbrando a que haya gente que viva en un piso compartido. Nos estamos acostumbrando a que haya gente que viva en una habitación compartida con una cama. Y el problema de fondo es que nos estamos acostumbrando. Y como nos estamos acostumbrando, pues nos lo vamos a comer con patatas. Entonces, es un tema de voluntad política, no hay otra más. ¿Qué razones hay de fondo? Pues no lo sé. Igual habría que hablar con la banca. ¿Qué pasaría con sus activos inmobiliarios si de repente se desplomase el precio de los inmuebles? No lo sé. Pero luego en nuestra mano no está la solución. En nuestra mano está poner parches, discutir entre nosotros, a ver si vosotros con los seguros cubrís unas coberturas, otros cubren otras. Como se suele decir en inglés, ¿no? The chocolate of the parro. Hay que dar recogida. José María, tu minuto de gloria o tus 2 minutos de gloria, todo tuyo. No, yo ya me he descargado, no tengo... No, simplemente decir eso, que lo que he empezado diciendo, que todos los que estamos aquí somos parte de la solución y que cada uno en su atalaya, en su esquinita, en su rincón, que por favor intente ayudar, porque estamos para ayudar a nuestros clientes. Totalmente. O sea, lo hemos dicho esta mañana, nosotros tenemos una dinámica bastante buena, pero el problema es que se genera mucha presión y mucho dolor, la verdad, tengo que decirlo, lo que hablábamos antes, que
una propiedad en alquiler nos dure horas, si es que la publicamos, que muchas veces ni la publicamos, y dejamos insatisfecha mucha demanda que necesita vivienda. Entonces, cada uno en su rinconcito, pues que intente hacer las cosas mejor, que intente ayudar, que intente poner de su mano para que nos escuchen y nos hagan caso un poquito, nada más. Nosotros desde OESA estamos poniendo de nuestro lado, aquí haciendo lo que podemos para que os expreséis, que las administraciones públicas os oigan y que los medios de comunicación, luego se queda grabado, luego podemos compartirlo y... ¿Se ha quedado grabado ponemos... esto? Sí. Ponemos de nuestra parte. Ya no nos van a la reunión, seguro. Y ya damos paso a la siguiente mesa. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias.